Eran la pareja más observada, seguida y polémica de toda Gran Bretaña. Cuando Liam Gallagher y Patsy Kensit se casaron el 7 de abril de 1997, muchos los veían como el símbolo de una era. Una pareja moderna, atractiva, poderosa, auténticos íconos de esa Cool Britannia que ya empezaba a desvanecerse. Estaban locamente enamorados y no lo escondían. No perdían oportunidad de mostrarle al mundo que estaban juntos y que se amaban. Pero su historia de amor fue tan intensa como tormentosa, llena de altibajos, marcada por discusiones, excesos e infidelidades. Todo aquello que, en cierto modo, también definía el caos emocional que rodeaba a Liam en esos años. Ocurrió en diciembre de 1995. Patsy Kensit viajó a Manchester para grabar un programa de televisión. Llegó a la ciudad con dos amigos, emocionada por sumergirse en la mítica escena electrónica que rodeaba a Manchester en ese momento. La noche comenzó tranquila. Patsy y Liam se conocieron y charlaban de forma casual. La noche terminó en el Holiday Inn, donde ella se hospedaba. Entre conversaciones y risas de madrugada, Liam se acercó y le dio un beso rápido. Antes de irse, le pidió su número de teléfono a Patsy y ella se lo dio. Los amigos de Patsy no estaban igual de emocionados. Para muchos, Liam Gallagher era lo peor. Un tipo agresivo de Manchester que arrastraría a Patsy al caos. Pero nada de eso importó, porque en el fondo, Patsy se sentía atraída justo por eso, por ese caos, por esa energía desbordante, y tal vez porque no estaba tan lejos de lo que ya conocía desde su infancia. A mediados de los 90, Liam Gallagher vivía como una auténtica estrella de rock, pero la vida de Patsy Kensit iba más allá de cualquier etiqueta. Su historia personal era intensa, marcada desde el principio por el crimen y el espectáculo. Su padre había sido un conocido carterista vinculado con la mafia londinense. De hecho, el padrino de Patsy era ni más ni menos que Reggie Cray, uno de los legendarios Cray Twins, los reyes del crimen en el Londres de los años 60. Patsy creció en un ambiente de delincuencia. Incluso pasó un tiempo como fugitiva en el Caribe, mientras su padre huía de la justicia. Pero no logró escapar por mucho tiempo. Fue capturado y encarcelado, y no salió de prisión hasta que Patsy tenía 14 años. Para entonces, ella ya tenía una carrera. Su madre le buscó trabajo como actriz desde que tenía solo 4 años, apareciendo en anuncios de televisión, y a los 6 años ya estaba interpretando a la hija de Mia Farrow en la película El Gran Gatsby. Participaciones esporádicas y papeles secundarios mantuvieron su rostro presente en la cultura británica, pero todo cambió cuando a los 16 años fue elegida para interpretar a Crib Suzette en el musical Absolute Beginners, junto a David Bowie. Patsy recordará que el momento en el que Bowie le cepilló el pelo fue la experiencia más erótica de su vida. Pero Absolute Beginners fue un desastre, un fracaso tan grande que incluso muchos piensan que destruyó la industria del cine británico de los años 80. Antes de eso, Patsy ya tenía una banda junto a su hermano Jamie, llamada Eighth Wonder. Y cuando Neil Tennant de los Pet Shop Boys les compuso el tema I'm Not Scared, lograron su primer éxito. Después llegó Cross My Heart, pero la banda no duró mucho más. Al poco tiempo, Eighth Wonder se disolvió y Patsy volvió a enfocarse en la actuación. En 1988, Patsy, con 19 años, tomó una decisión que marcaría profundamente su vida. Se casó con Dan Donovan, integrante del grupo Big Audio Dynamite. Para entonces, Patsy ya tenía la fama de estar rodeada de músicos. Desde los 15 años se le había vinculado con figuras como Gary Kemp, de Spandau Ballet, o John Taylor, de Duran Duran. Era difícil ignorarla, su imagen era cautivadora, su futuro parecía brillante, y la prensa no tardó en compararla con íconos como Madonna. Incluso llegó a ser etiquetada como la Pamela Anderson británica. Pero más allá del glamour, Patsy luchaba por mantener su carrera como actriz. Se construía un camino ecléctico, apareciendo en distintos proyectos, incluso en la película Arma Mortal 2, junto a Mel Gibson. En 1991, su matrimonio con Dan Donovan llegó a su fin. Pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a enamorarse. Su siguiente pareja, también músico, fue Jim Kerr, el vocalista de la banda Simple Minds.
La boda de Patsy y Jim se celebró en enero de 1992 en el registro civil de Chelsea. El evento atrajo tanto a la prensa que terminó en escándalo, con un guardaespaldas golpeando a un paparazzi. Al año siguiente nacería su hijo, James. Todo parecía ir de maravilla, al menos desde afuera, pero la realidad era otra. Ese mismo año, Patsy pasó por un momento complicado. Sufrió la muerte de su madre Margaret, una elegante publicista de Dior. Patsy tenía solo 24 años y más tarde ella misma confesó que esa pérdida marcó el inicio de una época oscura en su vida, describiéndola como 7 años de sexo, drogas, infidelidades y matrimonios fallidos. Si ella misma utilizó la palabra infidelidad, no hacía falta decir más. La prensa había captado momentos bastante comprometedores, como cuando Patsy fue fotografiada en París junto a Michael Hutchence. Y no fue el único episodio que hizo ruido. También se habló mucho de su encuentro con el futbolista Ryan Giggs. Pasaron horas hablando y al terminar, Patsy declaró estar deslumbrada por él. Pero el verdadero deslumbramiento, el que cambiaría su vida y encendería los focos del escándalo, llegó con uno de los personajes más explosivos de la música británica, Liam Gallagher. A mediados de los 90, Oasis era la banda del momento. Todo el Reino Unido hablaba de ellos. Eran arrogantes, provocadores y parecían disfrutar cada pelea mediática que protagonizaban. Sus declaraciones incendiarias no solo alimentaban la prensa musical, sino también la del espectáculo. Los hermanos Gallagher encabezaban el grupo como dos fuerzas opuestas que chocaban constantemente. Los conflictos entre ellos eran tan épicos que incluso llegaban a opacar la gran rivalidad musical del momento, Blur contra Oasis. Una batalla que no solo dividía gustos musicales, sino también clases sociales. Mientras Blur representaba la clase media londinense, Oasis era el grito desafiante de la clase obrera mancuniana. Ese enfrentamiento alcanzó su punto más álgido el 14 de agosto de 1995, cuando ambas bandas lanzaron singles el mismo día. Blur ganó en ventas con Country House, superando a Roll With It de Oasis. Pero detrás del aparente duelo artístico se escondió otro tipo de pelea, mucho más personal. La verdadera raíz del odio entre Damon Albarn, líder de Blur, y Liam Gallagher no fue una canción, fue una mujer. Y esa mujer se llamaba Lisa Murrish. Como lo contaría el propio Noel Gallagher tiempo después, lo que encendió la chispa no solo fue la música, sino una mujer y mucha cocaína de por medio. Liam y Damon se estaban acostando con la misma chica, dijo Noel. La tensión estalló cuando Liam se enteró de que su novia intermitente, Lisa Murrish, también estaba teniendo algo con Damon. Aunque algunos trataron de matizar la historia, Alan McGee, fundador de Creation Records y ex-manager de Oasis, confirmó el conflicto. Sí, hubo un problema con una chica. Damon se acostó con alguien cercano a Liam. Era una de sus tantas amigas. Fue solo una aventura de una noche, pero eso bastó para que todo estallara. Después de eso, todos estaban provocando unos a otros. Pero Damon no solo tenía problemas con los Gallagher, también estaba envuelto en otro escándalo con Brett Anderson, vocalista de Suede, y como en el caso de Oasis, no fue únicamente una cuestión musical o de clases sociales. El motivo, de nueva cuenta, fue una mujer. Su nombre era Justine Frischmann, fundadora y vocalista de Elástica. Todo comenzó cuando Brett y Justine, entonces pareja, fundaron Suede en 1988. Eran inseparables, musical y sentimentalmente. Pero todo cambió en 1990, cuando Justine conoció a Damon en un concierto. El flechazo fue inmediato y dejó a Anderson por Damon. Eso fue un golpe durísimo para Anderson, pero también fue el comienzo del ascenso definitivo de Suede. Tras el rompimiento, la banda encontró su voz y su éxito. Mientras tanto, Justine decidió fundar su propio grupo, Elástica. En 1995, su primer álbum fue un éxito. La escena del Britpop estaba llena de música, pero también de enredos, egos, celos y corazones rotos. Tanto para Elástica como para Blur, la fama no solo trajo aplausos, también rompió equilibrios. Justine y Damon vivían una relación intensa, pero los celos profesionales, al ser ambos artistas, comenzaron a romper la relación. Y como si no fuera suficiente, algo nuevo entró en escena, la heroína. Después de una gira por Estados Unidos, algunos miembros del grupo regresaron enganchados, incluida Justine. Damon también cayó. Un día llegué a casa
contaré a él. Y ahí estaba, preparada sobre la mesa. No lo veo como un error, fue parte de mi crecimiento. Justine, por su parte, también reconoció que las drogas duras no fueron más que un reflejo de algo más profundo. La presión mediática, la exposición constante, todo eso pesaba. Si estás en una relación con Damon, tienes que aceptar que va a ser abierta, diría ella. En medio de ese caos, apareció Lisa Murish, la misma con la que Liam también tenía algo. Y fue a través de ella que Patsy Kensit entró en la vida de Liam. Justine y Damon terminaron en 1998. Éramos solo unos niños y no sabíamos lo que hacíamos, explicaría ella. Fue caótico, bebíamos demasiado, estábamos bajo demasiada presión, no hubiéramos sobrevivido. No éramos lo suficientemente maduros y eso nos destruyó. Damon lo canalizó a través de la música. En el álbum que tiene por nombre 13, de Blur, hay canciones que hablan directamente de esa ruptura. Tender, por ejemplo, la escuchaba Justine por la radio y confesaba, supongo que era un gesto romántico. Mientras tanto, Patsy Kensit y Liam Gallagher iniciaban su relación. Para muchos eran polos opuestos. Ella era sofisticada, construida a lo Madonna, reflejo de una generación ambiciosa que abrazaba la fama como un fin. Y por otro lado, Liam era un rockstar sin filtros, arrogante, desaliñado, con el espíritu del punk que decía que les jodan a todos. Patsy lo describe de la siguiente manera. Los 80 consistían en ocultar cosas, y de pronto aparecen estos chicos que simplemente no fingen nada, y que no quieren ser parte de la élite. Es genial. Si tuviera 14 años y fuera a ver a Oasis, tendría la foto de Liam en mi pared. Y aunque muchos no lo creían, la conexión de la pareja era sumamente real. Patsy lo decía sin rodeos. Él era protector y cariñoso. Había fuegos artificiales entre nosotros. Fue la relación perfecta con la que soñé cuando tenía 16 años. En las primeras citas nos quedábamos despiertos toda la noche, hablando y compartiendo secretos. Incluso nos vestíamos igual, como dos adolescentes enamorados. Para muchos fans de Oasis y para buena parte de la crítica musical, Patsy Kensit era poco más que una actriz sin mucho talento, pero con demasiadas ganas de ser famosa. La señalaban como la responsable de que Liam Gallagher abandonara Manchester por la superficialidad de Londres. El juicio era claro y cruel. La llamaban la Yoko Ono de Oasis, una comparación tan injusta como hiriente, especialmente porque Liam idolatraba a John Lennon y a los Beatles. En una entrevista para The Face, en diciembre de 1996, Patsy dice lo siguiente: por un lado, me llaman intrigante y calculadora, y por otro, una tonta estúpida. Solo desearía que se decidieran. Pero lo cierto es que Liam y Patsy eran más que una simple pareja, eran el reflejo de una generación, el emblema de un momento cultural único. En ellos convergían el Britpop, la moda, el arte, la gentrificación de Londres y hasta los cambios políticos de una Inglaterra que estaba intentando reinventarse. A ese fenómeno se le bautizó como la Cool Britannia. Uno de los momentos más icónicos de esa etapa fue cuando la revista Vanity Fair eligió a la pareja para protagonizar la portada de su número dedicado a esta nueva escena británica. La imagen lo decía todo: Liam y Patsy posando sobre una cama y envueltos en sábanas con la Union Jack. Era el símbolo definitivo de que Reino Unido estaba de vuelta, de que Gran Bretaña volvía a marcar tendencia y era el centro de lo moderno, de lo cool, de la cultura más vibrante del planeta. Una escena que recordaba al mítico Swinging London de los años 60. Meses después de la gran llamada Cool Britannia, el Reino Unido pasó por un golpe devastador. Lady Di moriría en un accidente automovilístico en París. Ese momento marcó un antes y un después, y para muchos selló el fin de una era. Esa era alegre y hedonista que representaba el Britpop, la moda y el arte. En 1998, The Economist fue tajante: la Cool Britannia estaba muerta. Pero, mientras el país cambiaba, el interés mediático por Liam Gallagher y Patsy Kensit seguía más vivo que nunca. A inicios de 1997, los rumores sobre su boda eran tan fuertes que algunos fans incluso acamparon afuera de su casa, cantando canciones de amor mientras los paparazzi no paraban de rondar. La tensión era tanta que la propia discográfica de Oasis se vio forzada a emitir un comunicado explicando que la boda será pospuesta. Finalmente, Liam y Patsy se casaron el 7 de abril de 1997. No hubo prensa, no hubo fotos, ni siquiera Noel estuvo presente. La pareja solamente quería tranquilidad.
Una noche, poco después de mudarnos juntos, recordaba Patsy, fuimos al parque local y nos sentamos en los columpios a charlar. En otra ocasión, nos quedamos afuera de Abbey Road hablando de los Beatles hasta las 3 de la mañana. Pero, como tantas veces en la historia de Oasis, la calma fue solo temporal. Después de semanas inseparables, Liam desaparecía durante días, incluso semanas, y aunque Patsy sabía perfectamente que él era infiel, prefería no hacer preguntas. Había escuchado todos los rumores sobre lo mujeriego que era, y sabía exactamente lo que estaba pasando a mis espaldas, decía ella. No fue ingenua, todo era nuevo para él, y las tentaciones estaban por todos lados. Aún así, Patsy apostó por su matrimonio, tanto que llegó a rechazar un papel en Friends, nada menos que el de Emily, la esposa de Ross. Estaba locamente enamorada, confesó después. Elegí mi relación antes que mi carrera. Y entonces llegó el escándalo. Apenas unos días después de casarse con Patsy Kensit, Liam Gallagher viajó a Los Ángeles y embarazó a otra mujer. No era cualquier mujer, se trataba de Lisa Murrish, nada menos que una amiga de Patsy. Se casó conmigo y a la semana ya había dejado embarazada a otra. ¡Qué hijo de puta!, recordaría Patsy en declaraciones recogidas por el Daily Mail. Lisa decidió seguir adelante con el embarazo. ¿Y cómo culparla?, decía Patsy. Él la había dejado por mí y no fue nada bonito. La pequeña Molly Gallagher nació en marzo de 1998, cuando ya Liam y Patsy estaban legalmente casados. Padre e hija no se conocerían hasta 20 años después, en 2018. En septiembre de 1998, en medio de un ataque de ira y completamente borracho, Liam echó a Patsy y al pequeño James de casa en plena noche. Ella estaba acostando a su hijo cuando ocurrió. Tuvieron que salir huyendo, tomaron un taxi y se fueron sin mirar atrás. Hubo una breve ruptura en su relación. Liam prometió dejar el alcohol, pero no fue así. Y ese mismo caos marcaría los meses siguientes. En 1999 nació Lennon Gallagher, hijo de Liam y Patsy. Pero si ella pensó que un hijo cambiaría a Liam, estaba muy equivocada. A los problemas de ira que Liam tenía se sumaban los de Patsy: cocaína, alcoholismo, ataques de ansiedad y una profunda depresión. En mayo del 2000, Patsy ingresó a la Priory Clinic para tratarse y comenzó una larga terapia con Narcóticos Anónimos. En septiembre del mismo año llegó la demanda de divorcio. Fue una farsa, sentenció Patsy. No podía seguir así. Lo intenté todo y no obtuve nada a cambio. Se acabó y en el fondo me siento aliviada. Liam, por su parte, la acusó de engreída, manipuladora y declaró que su divorcio lo había dejado sin una maldita taza de té. Para colmo, la prensa hablaba de la maldición de Patsy, porque cuando estuvo casada con Jim Kerr, Simple Minds cayó en picada, y ahora que se había separado de Liam, Oasis atravesaba su etapa más inestable. Después del divorcio, Patsy posó para Arena Magazine. Dijo no tener ni un poco de respeto por Liam y explicó que las fotos eran una manera de reivindicar su sexualidad, tras años de ser vista solo como esposa y madre. Con los años se arrepentiría. Odié esas fotos. No sabía quién era, me sentía perdida. Y con el paso del tiempo, reconocería algo todavía más profundo. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Todo lo que hice en los últimos 18 meses de ese matrimonio fue llamar la atención de Liam, y él ni siquiera lo notó. Pero quien sí había pasado página fue Liam. Sin perder el tiempo, inició un nuevo romance con Nicole Appleton, miembro del grupo pop All Saints. Estuvieron juntos por más de una década, desde el año 2000 hasta el 2013. Se casaron en 2008 y tuvieron un hijo llamado Gene Gallagher. Liam parecía haber encontrado la estabilidad sentimental, pero solo era apariencia, ya que seguía siendo el mismo provocador de siempre, y todo volvió a estallar durante una relación extramarital con la periodista Lisa Gerbani, quien quedó embarazada. Y no fue la primera vez que fue infiel. La cantante británica Lily Allen, en su autobiografía My Thoughts Exactly, contó que en 2009 coincidió con Liam en el aeropuerto de Heathrow. Ambos iban rumbo a Japón. Empezaron bebiendo y drogándose en la zona VIP y terminaron en el baño del avión, haciendo algo que, según Lily, no debían hacer, y no era tomar drogas. Liam todavía no conoce a su cuarta y de momento última hija, llamada Gemma. A Molly, la hija de Lisa Murrish, como ya lo mencionamos, la conoció en 2018. El plan consistió en quedar en un pub y emborracharse. Fue estupendo, declaró Liam. Hubo lágrimas y todo. La joven sí había tenido relación con su tío Noel, pero ese vínculo se rompió tras conocer a su padre.
Cuando Liam posó con 3 de sus hijos para el Sunday Times con motivo del Día del Padre del 2019, Molly declaró lo siguiente: "No siento ira, de hecho, doy las gracias por cómo he sido criada por mi madre y por cómo ha sido mi vida. Todo ocurrió de manera en la que tenía que ocurrir. Hemos congeniado y ahora estoy feliz de tener a mi papá". Actualmente, Liam habla en buenos términos tanto de Patsy como de Nicole. Cuando le preguntaron en una entrevista si se arrepentía de algo de su agitada existencia, respondió: "Probablemente cosas personales, romper mis matrimonios y ser un idiota con mis hijos". En su vida después de Oasis, Patsy continúa siendo una celebridad que aparece de forma constante en la televisión británica. En 2007 rompió con su novio, el DJ Jeremy Healy, pero retomaron la relación y se casaron en 2009. Y después de un año, se divorciaron. La prensa se llenó de noticias sobre la cuarta calamidad marital de Kenseth. A la fecha, sigue trabajando en series y películas, y no se ha casado por 5ª vez, aunque ella misma declaró que su segundo y su tercer matrimonio eran los que de verdad contaban. Sin ánimo de ofender a nadie, aprendí mucho de Jim y de Liam. Los estaba buscando para reemplazar el amor de mi madre, pero ningún hombre puede hacer eso. A este respecto, comenta: "Solía preocuparme mucho por lo que pensaba la gente. Ahora, a los 50, pienso, si no te gusto o no te gusta lo que crees que soy, no me molesta. Si pudiera darle un consejo a una persona más joven, diría que no se preocupe por la opinión ajena. Eso, y que no tienes que casarte con todos tus novios". Y de su matrimonio con Liam, Patsy comenta lo siguiente: "La relación no estuvo exenta de puntos bajos. Me hizo reír, me hizo llorar, pero es casi como si le hubiera sucedido a otra persona".